Soy la princesa más fría y despiadada del mundo de inversiones del norte de Beijing, desde muy joven, cuando los familiares pedían dinero prestado y se negaban a devolverlo. Usaban la excusa de que hablar de dinero dañaría los lazos familiares. Yo no mostraba piedad, los llevaba directamente a los tribunales y subastaba sus casas, para recuperar tanto el capital como los intereses. En el mundo de los negocios, si un oponente me suplicaba que le dejara una salida, yo le entregaba un acuerdo de liquidación por bancarrota. E incluso le decía exactamente desde qué edificio podía saltar para morir más rápido. Desde ese momento, nadie jamás se atrevió a hacerse el desvalido frente a mí otra vez. Hasta el día en que visité el set de filmación en el que estaba invirtiendo. Vi a mi prometido Daniel, el director, a mi hermano Michael, una estrella de cine, y a mi amigo de la infancia Kevin, un guionista de oro, todos rodeando y cuidando atentamente a una frágil actriz que parecía una delicada flor de invernadero blanca. Todo lo que hacían simplemente resaltaba su belleza frágil. Sin mi consentimiento, habían quemado el set de palacio a escala real, en el que había gastado 3 millones de yuanes. Cuando los confronté, la impaciencia se notaba claramente en el rostro de Daniel. Grace, esto es arte, dijo. Las lágrimas de Emmalin no tienen precio, se burló fríamente mi hermano Michael. Si te atreves a ser dura con la pequeña Emma, no actuaré en esta película nunca más. Kevin fue aún más burlón. Grace, si no entiendes de arte, entonces no interfieras con nosotros. La joven actriz Emmeline se acurrucó tímidamente detrás de ellos, su rostro lleno de inocencia. Asentí, saqué mi teléfono y llamé directamente al departamento legal. Si todos ustedes están tan unidos, entonces paguen la factura juntos. Según el contrato, la destrucción no autorizada de los activos principales de filmación, el abandono del trabajo sin justificación y la distorsión excesiva del guión constituyen violaciones graves del contrato. Ustedes, 3, tienen una multa total por incumplimiento de contrato de 500 millones de yuanes. ¿Planean vender sus casas o pedir préstamos con intereses usureros para pagarla? Oh, y mi querido hermano, solo eres hijo adoptivo de la familia Jian, no tienes derecho a señalarme. Momentos después, el lugar de filmación que antes estaba lleno de gente, como estrellas alrededor de la luna, ahora solo estaba vacío con el aullido agudo del viento. Soplando entre las cenizas, el palacio quemado aún liberaba humo negro espeso y el aire estaba cargado con el penetrante olor a madera quemada. Mi prometido Daniel permanecía allí, y la impaciencia que antes mostraba se había congelado, reemplazada por un asombro absurdo. Grace, ¿estás loca? Estamos hablando de arte aquí, y tú me hablas de dinero, señaló con dureza hacia Emmeline, que todavía sollozaba entre las ruinas. ¿Sabes lo impactante que fue esa escena hace un momento? La pequeña Emma de pie en el fuego, esa sensación de desesperación y fragilidad, fue el momento más brillante de toda la película. Por solo unos segundos de metraje. ¿Qué importa si un edificio sin vida se quema? Bajé la cabeza, hice unos toques rápidos en mi tablet, extrayendo las grabaciones de vigilancia en tiempo real de antes. Soya comenzó a ajustarlas ligeramente, ligeramente. Esto no es un edificio sin vida. Es un activo real, no 0,02 en la lista de activos fijos del grupo Yon, con un costo de 3,28 millones de yuanes, sin incluir mano de obra y transporte. Apagué la pantalla con un tono calmado y desapegado. Además, destruir activos por millones solo por unos segundos de metraje, en los informes financieros no se llama arte, se llama pérdida de activos fijos. No, eso no es exacto. Debería llamarse destrucción intencional de la propiedad de la empresa. A un lado estaba mi querido hermano Michael, quien también era el protagonista masculino de la película. En ese momento, quitó la corona de jade de su papel y la estrelló fuertemente en el suelo, donde se rompió en pedazos. Grace, ¿tienes corazón? La pequeña Emma casi se quemó por esta escena, y a ti no te importa en absoluto. ¿Solo te importa mi dinero? Se paró frente a Emmeline protectivamente, mirándome con un desprecio evidente. Te advierto, discúlpate de inmediato y haz que la pequeña Emma retire esas palabras locas que dijo. De lo contrario, no solo renunciaré a esta película, también le contaré a mamá y a papá exactamente cómo acosas a la gente afuera. Emmeline tiró suavemente de la manga de Michael, sus lágrimas cayendo como un collar de perlas roto. Hermano Michael, por favor, no culpes a Grace, todo esto es mi culpa. Soy demasiado tonta, no pude interpretar ese sentimiento, así que el director tuvo que idear este método. Esos 3 millones de yuanes los pensaré cómo devolverlos, lloró miserablemente. Como flores de pera atrapadas bajo la lluvia, su cuerpo se balanceaba como si pudiera colapsar en cualquier momento. A su lado, el guionista de oro Kevin parecía desconsolado,
extendió la mano para sostener a Emmeline, se acomodó las gafas doradas en el puente de su nariz y me miró con aire de elevada rectitud. Grace, lo que estás haciendo es demasiado vulgar. Emmeline puede no tener dinero, pero su espíritu de sacrificio por el arte no tiene precio. Tú, que apestas a dinero, fundamentalmente no entiendes lo que es la resonancia del alma. Además, el palacio ya se ha quemado, traer el dinero ahora, ¿no es humillarla deliberadamente? Era mi amigo de la infancia, aquel que había jurado protegerme toda la vida. Ahora se había aliado con los otros dos, quienes deberían haberme amado incondicionalmente, formando un frente unido, desde la altura moral, condenándome juntos. Nadie del equipo de filmación se atrevía a respirar fuerte. Sus ojos iban de un lado a otro entre nosotros. Miré a estos tres hombres y, para ser honesta, no podía entenderlos en absoluto. Antes decían que mi personalidad era demasiado fría y que no entendía cómo funcionaba el mundo, así que traté de hacer un esfuerzo por comprender su llamado modo de hacer las cosas. Daniel quería hacer una película de arte, así que invertí. Michael quería aportar capital al proyecto, así que lo aprobé. Kevin quería revisar el guión, así que lo toleré. Al final, había criado a un grupo de ingratos, que desconocían el significado de la gratitud o sus propios límites, humillándome repetidamente. Miré a Kevin. Ya que dices que las lágrimas de Emmeline no tienen precio, entonces bien, me giré y hice un gesto al director legal, detrás de mí, el abogado Wong. Escribe esto. El señor Kevin cree que el valor de interpretación de la señorita Emmeline supera los 3 millones de yuanes. En ese caso, los gastos incurridos por este arte deben ser asumidos conjuntamente por quienes se benefician de él y reconocer su valor. Si todos creen que este incendio valió la pena, que se quemó correctamente y artísticamente. Mi mirada recorrió los rostros de los tres, entonces, por favor, ustedes tres artistas, paguen por esta obra de arte costosa ustedes mismos. Michael fue el primero en estallar, siempre se había enorgullecido de ser el mayor, joven maestro de la familia Zhang, aunque solo era adoptado. Nuestros padres lo trataban como a su propio hijo, incluso favoreciéndolo más que a mí, su hija biológica, debido a su carácter encantador. Habiendo pasado años en la industria del entretenimiento y siendo constantemente halagado por los fanáticos, se había acostumbrado a ello y realmente se creía intocable. Grace, deja de agitar una pluma de gallina como si fuera una flecha imperial. Soy el mayor joven maestro de la familia John, esta película originalmente fue invertida por la familia John. ¿Y qué hay de malo conmigo de todos modos? Quemando un poco de la propiedad de mi propia familia, ¿me estás diciendo que tengo que compensar? ¡Qué broma! Cruzó los brazos sobre el pecho. Su rostro lleno de confianza arrogante, además soy el protagonista, si dejo de actuar, veamos cómo se hace tu película, y cuando se acumulen las pérdidas. No podrás manejarlas. Viendo su expresión dominante, me pareció ridículo. Michael, parece que has malinterpretado el concepto de la propiedad de tu propia familia. Tomé un montón de documentos del abogado Wong y se los lancé directamente a sus pies. Este es tu contrato de trabajo. Claramente establece en blanco y negro que tú eres la parte B, mientras que Jian Media Group es la parte A. Desde un punto de vista legal, nuestra relación es de empleo, no de parentesco. En segundo lugar, el inversionista real de esta película es una empresa independiente, registrada a mi nombre, Harlem Pictures, no tiene nada que ver con Ham Group, ni un solo centavo, lo que significa que este dinero es totalmente mi inversión personal. Avancé el tacón de mi zapato de tacón alto, presionando ese contrato. Respecto a tu afirmación de que dejarías de actuar, saqué mi teléfono y abrí una carpeta llamada Pool de artistas de reemplazo y se la mostré. Desde la primera vez que comenzaste a llegar tarde y salir temprano, por culpa de Emmeline, ya había activado el plan de contingencia de riesgo. El equipo técnico, el personal de apoyo y 3 actores masculinos de reserva están actualmente en espera en el hotel de al lado. ¿De verdad crees que eres insustituible? Solté una risa suave y fría. A los ojos del capital, no eres más que un componente. Algo que puede ser reemplazado en cualquier momento. De hecho, si renuncias, incluso puedo demandarte por incumplimiento intencional de contrato y exigir compensación por todas las pérdidas causadas por la paralización del equipo de filmación. El rostro de Michael se puso instantáneamente pálido como la muerte. Siempre había pensado que yo era la hermanita, alguien que lo seguía y limpiaba sus problemas. No importaba cuán fríamente me tratara, había olvidado cómo luché con sangre y fuego en una calle y cómo logré asegurar mi puesto. En una junta llena de zorros experimentados, viendo a Michael caer en desventaja, Daniel finalmente se dio cuenta de que no estaba bromeando, frunció el ceño claramente con intención de presionarme.
usando su estatus de mi prometido. Grace, deja de hacer escándalo, sé que solo estás celosa porque he estado prestando demasiada atención a Emma últimamente. Bajó la voz y dio un paso adelante, tratando de tomar mi mano. Emma y yo somos inocentes, solo hacemos esto por la creación artística. Ser tan calculadora así no solo hiere los sentimientos de todos, también te hace ver mezquina. Mientras retires lo que dijiste hace un momento y te disculpes con Emma. ¿Qué tal si te invito a cenar esta noche? Me aparté para evitar su mano, luego limpié el lugar de mi manga donde me había tocado con un pañuelo, con expresión llena de disgusto. Daniel, si tu autoconfianza se pudiera vender por libra, probablemente ni siquiera valdría mucho dinero. Probablemente ni siquiera valdría mucho dinero. Celos, ¿crees que eres digno de eso? Señalé las ruinas. Mi enojo es muy simple. Porque en mi balance ha aparecido una deuda incobrable innecesaria, y según mis principios, las deudas incobrables deben tener a alguien responsable. Dices que esto fue por arte, está bien. Entonces hablemos del contrato del director. Señalé al abogado Wong para que continuara. El abogado Wong se acomodó las gafas y leyó con emoción, según el acuerdo firmado entre el director Daniel y Harlem Pictures, si por razones personales del director los costos de filmación exceden el 20% del presupuesto o resultan en pérdidas serias de activos, el inversionista tiene derecho a rescindir el contrato y exigir el doble de compensación por las pérdidas causadas por el director. Director Daniel. Este incendio no solo consumió el presupuesto, sino que también activó el mecanismo de compensación. Daniel se congeló, su rostro alternando entre pálido y sonrojado. ¿Me tendiste una trampa desde el principio? No, lo miré fríamente, ustedes mismos cayeron en la trampa, les había dado configuraciones de primer nivel. Y la financiación más abundante, pero trataron mi confianza como capital para actuar imprudentemente. En el mundo adulto, cada decisión ya tiene precio anticipado. Ahora era momento de pagar la cuenta. Viendo a ambos hombres derrotados, Emily finalmente no pudo contenerse más. Entendía muy bien que ella era el centro de todo este drama. Si no intervenía ahora, esta actuación, porque una vez que el amor se enfrenta al capital, el espectáculo ya no puede continuar. Emmeline de repente soltó la manga de Kevin y cayó pesadamente de rodillas sobre el suelo cubierto de polvo, sus rodillas golpeando los escombros con un ruido sordo. Ese nail era visualmente agresivo, deliberadamente dramático. Los miembros del personal cercanos sacaron secretamente sus teléfonos para grabar susurros que se propagaban entre la multitud. Presidenta Grace, todo esto es culpa mía, absolutamente todo, dijo Emmeline mientras levantaba la vista, su rostro puro empapado en lágrimas. Su mirada tanto obstinada como trágica. No debería haber buscado tomas perfectas, no debería haber dificultado las cosas para el director, Daniel y el hermano Michael. Pagaré los 3 millones de yuanes, incluso si tengo que vender mi sangre o mi riñón, devolveré cada centavo, por favor, no les hagas la vida difícil. Qué loto blanco impecable, distante y puro. Esas palabras no solo la presentaban perfectamente como la víctima, sino que también, de repente, me acusaban de abusar de mi poder para intimidar a otros, mientras convenientemente ganaba simpatía y ternura de los 3 hombres. Claro, los ojos de Michael se enrojecieron de emoción, mientras corría a ayudarla a levantarse. Pequeña Emma, levántate, esto no tiene nada que ver contigo, veamos si se atreve a tocarte un dedo. Kevin también estaba furioso. Grace, mírate ahora, no eres diferente de una cobradora de deudas cruel, obligando a una mujer débil a arrodillarse así, ¿no temes al karma? Observé esta ridícula actuación con completa calma, sin que una sola emoción perturbara mi corazón, casi quería reír. Abogado Wong. Ya estaba redactando un acuerdo de pago cuando interrumpí su emotivo drama. Dado que la señorita Emmeline está dispuesta a asumir la responsabilidad de esta deuda, entonces, como acreedora, naturalmente debo cumplir con su sentido del deber. Todo el set se congeló, los sollozos de Emmeline se quedaron atrapados en su garganta. Claramente, no esperaba que yo accediera tan fácilmente. En su mente, debería haberme conmovido por su llamada justicia o haberme sentido avergonzada por las críticas de todos. Eso era apenas su comprensión superficial. Me acerqué a Emmeline y la miré desde arriba. Señorita Lin, póngase de pie antes de que hablemos. No me gusta que la gente se arrodille al negociar negocios. Conmigo, parece que intentan coaccionarme moralmente. Emmeline se levantó rígida, aún con las piernas temblorosas. Los términos son muy simples, dije despacio y con claridad. El palacio quemado,
más las pérdidas causadas por la paralización de la producción, suman aproximadamente 5 millones de yuanes. Con su salario actual, tendría que trabajar sin comer ni beber durante 25 años para pagarlo. Considerando su capacidad de pago, estoy dispuesta a permitir pagos a plazos. Sin embargo, durante este periodo, todos sus ingresos por actuación serán transferidos directamente a la cuenta supervisada de Harlem Pictures. Además, para evitar que se escape, necesitaremos firmar un contrato exclusivo. Durante estos 25 años, solo podrá trabajar para Harlem Pictures. No solo eso, ya que ha admitido que su búsqueda de perfección condujo directamente al incendio, esto constituye una violación grave. Antes de que la deuda se pague por completo, sus gastos de vida se otorgarán al estándar de salario mínimo de la ciudad. Así que, señorita Lin, ¿leerá y firmará? El rostro de Emma Line se volvió tan blanco como el papel, miró hacia Daniel y Michael en busca de ayuda. Solo quería realizar un acto de autosacrificio, no venderse realmente. Grace, esto es un contrato de esclavitud, es ilegal, gritó Kevin enfurecido. No, lo corregí con calma, esto es reestructuración de deuda. Dado que ella no tiene activos para hacer cumplir un fallo, solo puede vender su trabajo. Esa es una lógica comercial perfectamente justa. ¿No dijiste que ella rompería la olla y vendería el hierro si tuviera que pagar el dinero? Ahora solo le pido que trabaje para saldar la deuda, y tú ya no puedes soportarlo. Mi mirada se agudizó al instante. ¿O acaso lo que la señorita Lin dijo no era más que una actuación, meras palabras para ganar simpatía? Si ni siquiera tiene el valor de asumir la responsabilidad, entonces no debería imitar a otros, haciendo un espectáculo de sacrificio justo, queriendo ser tanto la prostituta como la que es venerada en un templo. No hay lugar para eso en mi equipo de filmación. Basta, basta. Daniel, que había permanecido en silencio todo este tiempo, de repente explotó, arrebató el acuerdo de pago de las manos del abogado Wong y lo rompió en pedazos. El papel esparciéndose por el suelo. Grace, ¿no estás solo confiando en que tienes un poco de dinero sucio? Bien, pagaré este dinero por la pequeña Emma. Sacó una tarjeta negra de su bolsillo y la estampó con fuerza sobre la mesa. Esta es mi tarjeta secundaria. Hay 3 millones en ella, la contraseña es tu cumpleaños, tómala. Michael también soltó una fría risa, sacó las llaves de su auto y las arrojó, y yo también. Este auto deportivo de edición limitada vale al menos 2 millones, te lo empeñaré. El auto más la tarjeta suman más de 5 millones, suficiente para pagar la deuda a partir de ahora. Estamos saldados. Aunque Kevin no tenía dinero, seguía gritando obstinadamente, escribiré esto en el guión y dejaré que todos vean tu verdadero rostro, Grace. Has perdido a las personas que te trataron sinceramente. En el futuro, solo abraza ese montón de dinero y envejece sola. Al ver la tarjeta negra y las llaves del auto sobre la mesa, no solo no me enojé, sino que rompí en la primera sonrisa genuinamente cálida del día. Muy bien. Señalé al abogado Wong que recogiera esos objetos. Si alguien está dispuesto a pagar, naturalmente, es lo mejor. Pero director Daniel, parece que olvidó algo. Recogí la tarjeta negra y la hice girar lentamente entre mis dedos. Esta es de hecho su tarjeta secundaria, pero la tarjeta principal a la que está vinculada, parece estar atada a la cuenta corporativa de la compañía de la familia Go. Y esa compañía, hice una breve pausa y lo miré con lástima. Si recuerdo correctamente, el mes pasado, para recaudar liquidez, el tío Go hipotecó el 51% de las acciones de la compañía a la familia Jian, lo que significa que estás usando mi dinero para pagar una deuda. ¿Qué me debes? El rostro de Daniel se congeló instantáneamente como si fuera alcanzado por un rayo, y tú también. Continué mirando a Michael, hermano, el auto deportivo fue un regalo de cumpleaños de mamá para ti. Y el mes pasado estaba registrado a nombre de la familia John. ¿Qué derecho tienes para disponer de los bienes familiares? En cuanto a ti, señor Kevin, dije mirando al hombre que solo sabía hablar. Adelante, escribe lo que quieras, pero debo recordarte que tu comportamiento hace un momento ya constituye insulto público y difamación. Mi equipo legal supervisará de cerca el proceso de escritura de tu guión. Si se encuentra cualquier contenido que infrinja mi reputación o derechos, aprenderás lo que significa ser demandado. Hasta que no te quede ni la ropa puesta. Las expresiones de los tres se volvieron extraordinariamente vívidas. Estaban acostumbrados a disfrutar privilegios, a gastar el dinero de otros para cumplir sus sueños, y nunca habían considerado que la base de todos esos privilegios siempre había estado en mis manos. La llamada sinceridad de la que hablan está construida sobre drenar mi sangre. Después de comer mi carne, aún se quejan de que mis huesos son demasiado duros.
Retiré mi sonrisa, mi voz se volvió helada. Abogado Wong, notifique a seguridad para despejar el set. Dado que el incumplimiento de contrato y la compensación aún son insuficientes, proceda estrictamente de acuerdo con los procedimientos legales. Por favor, que todas las partes no relacionadas abandonen mi set de filmación inmediatamente. Luego añadí, también llamen a la policía. Señalé el palacio que aún humeaba, con un tono firme y resuelto. El incendio intencional es un delito grave, ya sea en nombre del arte o del amor, prender fuego a un edificio y poner en peligro la seguridad pública. No es simplemente una cuestión de compensación financiera, significa ir a la cárcel. Daniel y Michael entraron en pánico total, habían pensado que esto no era más que un conflicto familiar. Un juego de capital, olvidando que en una sociedad gobernada por la ley, existen líneas rojas que nunca deben cruzarse. Grace, ¿te atreves a llamar a la policía?, gritó Daniel incrédulo. Soy tu prometido y Michael es tu hermano, intentó avanzar. Pero los guardaespaldas, ya preparados, lo obligaron a quedarse abajo. Emmeline estaba aún más aterrorizada y cayó al suelo. Esta vez su llanto era real. No me arrestes. No fue mi intención, de verdad no lo fue, sollozó histérica. El sonido de las sirenas de policía resonó a lo lejos, rompiendo la quietud del set. Me situé por encima de ellos, mirando esos rostros horrorizados y distorsionados, sintiendo solo un alivio interior. Cuando finalmente cae el telón, van a la comisaría y saborean el gusto de las lágrimas tras los barrotes. Ese es el final adecuado. Mientras Daniel y Michael eran escoltados al coche de policía, la escena no era diferente del mayor drama del año, especialmente Michael, como estrella de primer nivel con decenas de millones de fans, el rostro del que una vez se enorgulleció. Ahora estaba manchado de hollín blanco y negro, y las esposas frías en sus muñecas se habían convertido en el accesorio más irónico de todos. No filmen, no filmen. Gritó Michael al personal que miraba, soy Michael Hahn, destruyan esas cámaras por mí. Intentó imponer a todos con la autoridad que una vez ejerció. Desafortunadamente, cuando el muro cae, todos empujan, los miembros ordinarios del equipo a los que solía mandar, los asistentes junior a quienes había reprendido hasta hacerlos llorar. Pueden no haber aplaudido abiertamente, pero los teléfonos en sus manos se sostenían tan firmes como trípodes, desearían poder empujar sus lentes directamente hacia sus narices para un primer plano. Sin embargo, Emmeline seguía actuando, aprovechó el momento, colapsando deliberadamente en los brazos de un joven oficial de policía, quejándose débilmente de que se sentía mareada. Por favor mantenga su dignidad, dijo el oficial fríamente. Él era claramente un profesional recto, y no le mostró ningún tipo de cortesía, empujándola hacia arriba e incluso retrocediendo para mantener la distancia. Este es equipo de grabación de la ley, todo el proceso está siendo grabado en audio y vídeo, por favor coopere con la investigación. El rostro de Emmeline se tensó al instante. No estaba muy lejos observando, mientras el abogado Wong entregaba con calma el disco duro de vigilancia, el inventario de activos y la evidencia de audio a la policía, incluyendo las grabaciones en las que los tres supuestos artistas habían admitido personalmente haber cometido el incendio. En el último momento, antes de ser empujado al coche policial, Daniel se agarró fuertemente de la puerta del auto, por primera vez mostrando un miedo genuino en sus ojos. Grace, ¿realmente tienes que ser tan despiadada? Una vez que se presente el caso oficialmente, he terminado, la cooperación entre la familia Goh y la familia Young colapsará por completo. Avancé y lo miré a través de la puerta del auto, como si fuera un desconocido. Director Daniel, permítame corregirlo, fue usted quien personalmente quemó el puente de cooperación. En cuanto a si la familia Goh colapsa o no, depende de que tan rápido su tío llene el vacío, no de mí. Y una cosa más. No se agarre de la puerta del auto, este es un vehículo policial, dañarlo cuenta como obstrucción a la autoridad, eso sería otro cargo añadido a su lista. El coche policial aulló mientras se alejaba, y el set de filmación finalmente quedó en silencio. No me apresuré a irme, en cambio, me giré para mirar al gerente de producción, que temblaba incontrolablemente. Cuando fue señalado, el hombre de mediana edad se estremeció violentamente, con sudor frío corriendo por su frente. Presidente Jian, revisé los registros de asistencia en mi tablet. Como persona a cargo de este proyecto, usted observó al director y a los actores causar caos. Y no logró detenerlos, incluso cooperó con ellos, movilizando seguridad para despejar la escena y facilitar el incendio. Su carrera termina aquí. Además, el departamento legal de la empresa perseguirá su responsabilidad por todas las pérdidas asociadas, causadas por su negligencia. Haga sus maletas y márchese. Después de que se manejó la escena, me recosté en la limusina,
En el momento en que la puerta se cerró, mi teléfono personal comenzó a vibrar sin parar. En la pantalla apareció una sola palabra: mamá. Contesté la llamada y, del otro lado de la línea, los gritos agudos de mi madre estallaron, mezclados con sollozos desgarradores. Gritó que había perdido la razón. «¿Ese es tu hermano y tu prometido también? ¿Cómo te atreves a enviarlos a la cárcel? ¿Acaso quieres matarnos de la ira a tu padre y a mí? Rápido, ve a la comisaría y retira la denuncia, ahora mismo, inmediatamente». Sostuve el teléfono un poco más lejos, esperando que pasara esa ola de ataque sónico antes de hablar. «Mamá, Michael es hijo adoptivo, legalmente somos hermanos por adopción, pero cometió un delito. Incluso su padre biológico no podría protegerlo. Segundo, Daniel incendió propiedad de la empresa. Yo soy la representante legal de la compañía. Si no lo denuncio a la policía, estaría cometiendo los delitos de encubrimiento y malversación de activos corporativos». Mi voz se mantuvo tranquila, sin gritar. «Finalmente, mamá, deberías pedir al Departamento de Relaciones Públicas que prepare un comunicado, porque las fotos de tu amado hijo, Michael, siendo llevado esposado, probablemente estarán entre las búsquedas más populares». En unos 5 minutos, la línea quedó en un breve silencio, seguido de un ruido caótico. Colgué frotándome las sienes, agotada. Esto era solo el comienzo. Mi madre era verdaderamente parcial e irracional. Afortunadamente, el negocio familiar ya estaba bajo mi control. Dentro de la sala de mediación de la comisaría, la atmósfera estaba tensa. Como una cuerda de arco tensada, los miembros de la familia Goo y la familia Jian llegaron casi al mismo tiempo. La madre de Daniel, la señora Goo, que normalmente era tan serena y digna, se apresuró hacia mí en cuanto me vio, levantando la mano para abofetearme en la cara. «Perra pequeña, antes de casarte con la familia, ya te atreves a hacerle daño a mi hijo. Si algo le pasa a Daniel, te haré pagar con tu vida». Los guardaespaldas, ya en alerta, inmediatamente le agarraron la muñeca y la empujaron suavemente hacia atrás. La señora Goo tropezó. Y el tío Goo la sostuvo. «Grace, ¿cómo te atreves a permitir que tu gente toque a un mayor?», gritó el tío Goo con el rostro serio, lleno de autoridad. Yo permanecí sentada, sin siquiera levantarme. «Tío Goo, esto es una comisaría de policía. Agredir a alguien puede llevarte a ser detenida. Solo estoy ayudando a la tía, eso es todo». La señora Goo temblaba de ira. «Solo es quemar una casa en ruinas. ¿Cuánto podría valer? ¿No puede nuestra familia Goo pagarlo? ¿De verdad tienes que ser tan despiadada?» 500 millones, dije el número con calma. Lo que la señora Goo pensó que había oído mal. Penalizaciones por incumplimiento de contrato, pérdidas de activos por retrasos en la producción, pérdidas causadas por fluctuaciones en el precio de las acciones, además de la responsabilidad conjunta por incitar al incendio, algo que la señorita Emmeline ya ha admitido. Ese es el precio que Daniel pagó por complacer a una belleza. Saqué un informe financiero detallado y lo deslicé por la mesa. En la escena anterior, Daniel fue muy generoso e intentó pagar con una tarjeta secundaria en nombre de Emmeline. Desafortunadamente, la cuenta corporativa de Goo Group vinculada a esa tarjeta ya ha sido congelada por el banco. «Tío Goo», dije, mirando al hombre, cuya frente ahora estaba cubierta de sudor, «si no me equivoco, Goo Group tiene una deuda de 2.000 millones de yuanes, que vence la próxima semana. Si estalla un escándalo ahora, su heredero irá a prisión por incendio y malversación de fondos corporativos. Para mantener a una amante. Piense cuidadosamente en lo que harían los bancos». Las pupilas del tío Goo se contrajeron. Como astuto hombre de negocios, inmediatamente ponderó los pros y los contras. En ese momento Daniel ya no era su hijo, sino una bomba de tiempo capaz de destruir todo el grupo Goo. «Grace, mi madre dio un paso adelante con los ojos enrojecidos y comenzó a usar la carta emocional. «No hablaremos de la familia Goo por ahora. Pero Michael es tu hermano, te ha protegido desde que eras pequeña. ¿Has olvidado cómo te llevaba al parque y te compraba helado? Solo estaba cegado por eso. Emmeline, chica, ¿no puedes perdonarlo solo esta vez? Todo lo que necesitas hacer es firmar la carta de retiro, diciendo que todo fue un malentendido. Los dejaría ir libres». Miré a mi madre. La última chispa de calidez en mi corazón finalmente se enfrió por completo. Desde la infancia hasta ahora, cada vez que Michael y yo teníamos un conflicto, sin importar quién tuviera la culpa, yo siempre era la que tenía que disculparse, porque él era el hijo adoptivo sensible, cuyos sentimientos debían ser protegidos, y yo era la hija biológica sensata, que se suponía debía ver el panorama general. Pero Michael tiene ahora 28 años. No 8, como adulto y figura pública, sabiendo perfectamente que era ilegal, aún participando en un incendio.
e incluso intentando amenazar al inversor. No solo es estúpido sino malicioso. Me levanté y enderecé mi cuello. No firmaré la carta de retiro. No solo no la firmaré, sino que en mi calidad de presidenta de Arland Pictures, presentaré formalmente una demanda contra Michael, exigiendo que compense todas las pérdidas comerciales causadas por su conducta maliciosa. Grace, mi padre finalmente golpeó la mesa, incapaz de contenerse. Estás intentando llevar a tu hermano a la muerte. Sin la familia John, ¿de dónde vendrían Arland Pictures? Créelo o no, puedo despojarte de tu posición en el grupo John y aplastar esa pequeña compañía tuya. Adelante y trata, dije, mirándolo a los ojos de mi padre, sin rastro de miedo. Antes de que el abuelo falleciera, transfirió directamente el 35% de las acciones del grupo John a mi nombre, combinadas con las acciones dispersas que he adquirido a lo largo de los años. Ahora soy la mayor accionista del grupo John. Papá, estás envejeciendo. Si insistes en apoyar a un hijo adoptivo, que ni siquiera tiene relación sanguínea, un inútil que no puede sostener un muro, y eliges confrontar a tu propia hija biológica, la verdadera persona al mando del grupo John, no me importa proponer, en la reunión de accionistas de la próxima semana, que te retires temprano y disfrutes del afecto familiar. Por supuesto, ese hijo tuyo probablemente solo se vea cuando lo visites en prisión. Cuando salí de la comisaría ya estaba completamente oscuro. Tal como había predicho, las palabras clave de búsqueda se habían disparado. Rodaje de Arland Pictures, incendio, Michael Jan escoltado, disputas de familias adineradas, pero bajo esos temas convencionales. Un tema candente destacaba rápidamente. Grace Jan, la capitalista despiadada. Al hacer clic se revelaba un largo artículo lleno de lágrimas, escrito por el guionista de oro Kevin, usando todo su talento para mover emociones. Retrató el incendio como el máximo sacrificio por el arte, convirtiendo a Emma Lynn en la musa del alma, que había preservado su pureza en un mundo corrupto, y me retrató a mí como una mujer cruel, que no entiende de arte, que solo se preocupa por el dinero, fría y sin corazón, que por celos no solo destruyó el arte, sino que también envió a su propio hermano y prometido a prisión. El artículo estaba acompañado de varias fotos. Una de Emma Lynn arrodillada en el suelo, su rostro manchado de lágrimas y las rodillas rojas y magulladas, una de mí de pie sobre ella, mirando con indiferencia, con una ligera y fría sonrisa en la comisura de los labios, y una de Michael de espaldas, mientras destrozaba la corona de jade en desesperación. La pluma de Kevin era realmente afilada. Su capacidad para incitar la indignación extremadamente fuerte. La sección de comentarios explotó completamente. Dios mío, ¿es realmente esta la cara de los ricos? Repugnante, me siento tan mal por el hermano, protegiendo a la actriz, y enviado a la comisaría por su propia hermana. Emma Lynn es demasiado lamentable, ya se había arrodillado y aún así no se le perdonó. ¿Es Grace John algún tipo de psicópata? Boicota Arland Pictures, boicota Grace John. Personas como ella deberían ir a la bancarrota. Algunas personas incluso comenzaron a buscar mi información personal, gritando por enviar coronas fúnebres a mi puerta. El abogado Wong estaba en el asiento del pasajero, mirando el tablero de monitoreo de opinión pública. En su tablet, con el ceño fruncido, Presidenta John, la dirección de la opinión pública es extremadamente desfavorable para nosotros. Kevin es muy hábil convirtiendo el negro en blanco. Ahora toda la Internet te ataca. El Departamento de Relaciones Públicas sugiere, emitamos un comunicado primero, para explicar las pérdidas causadas por el incendio. Explicar. Deslicé mi pantalla del teléfono, mirando esos insultos sucios e ilegibles, y solté una suave risa. En esta era de Internet la gente solo cree en los débiles. En quienes quieren creer. Yo valgo decenas de miles de millones, mientras Emma Lynn parece lamentable. No importa cómo me explique. Siempre estaré equivocada. Solo se verá como la arrogancia del capital. Entonces, ¿debería dejar que sigan arrojándome agua sucia? Por supuesto que no. Abrí un archivo de vídeo. Era un 4K, ultra alta definición sin puntos ciegos, capturado por 4 cámaras en el sitio. Junto con audio cristalino del grabador, incluía a Daniel diciendo, las lágrimas de Emma Lynn no tienen precio. Michael diciendo, ¿qué hay de malo en quemar las cosas de mi propia familia? Y Kevin diciendo, Grace, realmente eres vulgar. Lo más llamativo de todo fue lo que dijo Emma Lynn a Daniel. Justo antes de que estallara el incendio. Daniel, dime, si este palacio se quema, ¿Grace Jun enloquecerá? Ella valora estos objetos muertos más que nada. No entiende nuestra búsqueda del arte en absoluto. En esos 3 segundos, la malicia y el triunfo arrogante en su rostro fueron expuestos, inconfundiblemente bajo la lente de alta definición. Abogado Wong, dije, envía este material al Departamento de Relaciones Públicas. Sin subtítulos, solo adjunta el registro del caso policial y el informe de investigación del incendio del Departamento de Bomberos.
también redacta una carta de abogado a Kevin, dile que si tanto le gusta escribir historias, puede ir a contarlas adecuadamente en la corte, veamos cómo convierte el incendio en arte allí, añadí, señalando varias cuentas que saltaban alrededor. Las cuentas de fanáticos más acérrimos de Michael, rastrea las IPs de estas personas y envía cartas de abogados, además, difundir rumores con más de 500 acciones, conlleva responsabilidad penal. ¿No les gusta la violencia cibernética? Entonces les mostraré cómo es la verdadera violencia cibernética. Menos de media hora después de publicar el vídeo, los servidores de Weibo colapsaron. Esto es lo que se llama cosechar lo que se siembra. Los fans ciegos, que habían estado llorando por el mejor hermano, protegiendo a la pequeña Emma. Todos guardaron silencio después de ver ese vídeo cristalino en 4K, especialmente la línea de Emma Lynn, enloquecerá, combinada con esa sonrisa que era a la vez inocente y cruel. Mientras encendía el fuego, rompió las ilusiones de todos sobre la supuesta flor de jazmín blanca pura. Eso no era fragilidad, era pura malicia. Maldita sea, ¿cómo fui tan ciega? ¿Cómo puede esta supuesta diosa inocente ser así? Esto es claramente un incendiario, y todavía se atreven a llamarlo arte. Quemando un palacio de 3 millones de yuanes por diversión, Michael Jan realmente tiene algo mal en el cerebro. Esto es proteger al débil, esto es ayudar al mal a hacer daño. Esos 3 millones eran dinero personal de Grace Jan. Si fuera yo, también llamaría a la policía, no golpeándolos en el acto. Ya muestra que Grace tiene buen temperamento. ¿Y ese guionista Kevin, esto es el arte del que habla? Alguien debería verificar si su cerebro funciona correctamente. La opinión pública cambió instantáneamente. La gente que justo me llamaba fría de corazón, ahora se alineaba para disculparse bajo mis publicaciones en Weibo, e incluso atacaba a Emma Lynn, Michael y Daniel, dejando sus redes sociales. Sin un ápice de defensa, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era de la familia John, esta vez era mi padre, su voz ya no era tan dura como antes. En la comisaría, llevaba cansancio y una rareza de ternura. Grace, esta situación se ha vuelto demasiado grande, dijo mi padre por teléfono. La familia Go acaba de llamar al grupo, las acciones han tocado el límite diario a la baja, y los bancos presionan por el pago, si regresas temprano. Están dispuestos a transferirte ese terreno, solo piden que emitas una carta de retiro, para que Daniel sea liberado primero. En cuanto a Michael, mi padre dudó, tu madre se ha desmayado 2 veces de tanto llorar, después de todo fue criado por la familia Zhang, si realmente es condenado. ¿A dónde iría la reputación de la familia Zhang? Me paré frente a la ventana de piso a techo, mirando las innumerables luces de la capital bajo mis pies. La reputación del padre es algo que uno mismo preserva, no algo que otros te otorguen. Cuando Michael rompió la corona de jade y maldijo el set, ¿pensó en la reputación de la familia John? ¿Cuándo permaneció de pie y dejó que sus fans desataran violencia cibernética contra mí? ¿Pensó que yo era parte de la familia John? En cuanto a la familia Go, giré suavemente la copa de vino tinto en mi mano, mi mirada era helada. Esa tierra era originalmente mi objetivo, pero no quiero intercambiarla por una carta de retiro. Eso sería demasiado barato para ellos. Dile al tío Go que no aceptaré un acuerdo privado, pero puedo comprar esa tierra al grupo Go. Al 70% del precio de mercado, el dinero se transferirá de inmediato, suficiente para ayudarlo a estabilizar la situación. En cuanto a Daniel y Michael, me miré en el reflejo del vidrio, en la versión de mí misma del pasado, que constantemente había comprometido por la llamada familia, afecto y amor. Esa versión de mí ya estaba completamente muerta. Los adultos deben mantenerse firmes y aceptar el castigo cuando cometen errores. Esta es la lección final que les estoy enseñando. Y la matrícula es muy cara, no solo dinero sino libertad. Después de colgar, me volví hacia el abogado Wayne. Notifica a todos que mañana se convocará una reunión de la Junta para remover a Michael de todos los cargos nominales dentro del grupo, congelar todas sus tarjetas de crédito y los activos de cualquier empresa afiliada a su nombre. También presentaré una demanda contra Emma Lynn. Sé que no tiene dinero y que no podrá pagar los 5 millones de yuanes. Pero solicitaré la ejecución forzosa y la pondré en la lista de deudores. ¿No quiere quedarse en la industria del entretenimiento? Entonces me aseguraré de que por el resto de su vida ni siquiera pueda viajar en tren de alta velocidad o volar, solo podrá brillar en la lista de malas deudas. Después de hacer todo esto, sentí un alivio que nunca había experimentado. Como si un tumor maligno que había crecido en mi cuerpo durante años finalmente hubiera sido extirpado. Dolió, pero al fin podía vivir. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de apagar las luces e irme a dormir, mi teléfono recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Solo había una línea corta. Presidente Jun,
si no quiere que lo que ocurrió hace 3 años aparezca en las primeras páginas mañana, será mejor que venga solo al Nizhá de Bar ahora mismo. Hace 3 años, un destello de realización me golpeó. Antes de tomar el control del grupo Zan, alguien me drogó durante una negociación comercial. Aunque finalmente escapé. Siempre sospeché que alguien lo había grabado. Nunca imaginé que surgiría ahora de esta manera y sería usado para amenazarme. ¿Podría ser que todavía hubiera alguien respaldando a Malin tras bambalinas? Apreté mi teléfono con fuerza. Quería ver exactamente qué tonto, que no conocía el significado de la vida y la muerte. Se atrevía a amenazarme en un momento como este. Sala VIP del Nizhá de Bar, luces tenues, música pesada ensordecedora y el olor abrumador del alcohol, mezclado con perfume barato en el aire. Cuando abrí la puerta, un hombre calvo y con muchos tatuajes estaba sentado en el sofá, jugando casualmente con un cuchillo. No había nadie más a su lado. Sobre la mesa había un vaso de whisky con hielo y un USB negro. Presidente John, realmente estás a la altura de tu reputación, dijo el hombre calvo sonriendo al verme. Una verdadera heroína. Tienes agallas. Viniste sola. Cerré la puerta detrás de mí y la bloqueé casualmente. Por supuesto, caminé y me senté frente a él, cruzando las piernas de manera relajada, dado que esto involucraba mi privacidad personal. No quería que muchas personas lo supieran. Así que tú eres la que está detrás de Malin, dijo el hombre calvo, sirviéndose un vaso de licor y empujándolo hacia mí. Apellido Zhao, la gente en la calle. Dame algo de respeto y llámame hermano Zhao. Esa chica, Malin, me pidió prestados 3 millones de yuanes, dinero a alto interés, continuó. Dijo que era para cirugía estética y comprar ropa, para atrapar a un marido rico. Originalmente, si hubiera logrado ascender a la familia Jian o a la familia Geu, esta pequeña cantidad habría sido nada. Ahora el hermano Zhao jugaba con el USB, su mirada codiciosa recorriéndome. El presidente Yan la envió a la cárcel y perdió su fuente de ingresos. Esta deuda debe ser asumida por alguien, ¿verdad? No toqué la bebida, solo miré el USB. Así que quieres que pague su deuda por ella. El presidente John realmente es inteligente. Xiao conectó el USB a una laptop a su lado y giró la pantalla hacia mí. En la pantalla había un vídeo ligeramente tembloroso, me mostraba hace 3 años, con la cara sonrojada, tambaleándome por un pasillo de hotel mientras me apoyaba en la pared. Alguien parecía perseguirme desde atrás, aunque mi ropa aún estaba en orden, mi estado distraído y aturdido. Si se liberara al público, con un poco de edición maliciosa y narración, sería más que suficiente para arrastrar mi reputación en el mundo de los negocios por el lodo. E incluso generar rumores de una vida privada caótica. 10 millones, Zhao, dijo el presidente Zan. Si esto aparece en las portadas de los principales medios financieros mañana, el precio de las acciones de Zan Group probablemente no solo bajará en 3 millones, ¿verdad? Nombró su precio, 10 millones para comprar este USB. Convenientemente solucionando también la deuda de Malin. Creo que para el presidente Jian, esto no es más que un grano de arena en el desierto. Al ver ese vídeo, no entré en pánico. En cambio, solté un suspiro silencioso. Hermano Xiao, parece que tu investigación no fue lo suficientemente exhaustiva, dije señalando la pantalla. Este vídeo fue filmado en el Hotel Mario hace 3 años. Durante esa negociación, la otra parte drogó mi bebida, pero lo denuncié a la policía de inmediato. Y completé un análisis de orina con su asistencia, demostrando que fui la víctima y que no ocurrió ningún asalto real. El informe de cierre del caso policial todavía está en mis archivos. En segundo lugar, continué señalando el USB, estás tratando de amenazarme con un vídeo borroso, que incluso puede interpretarse desde la perspectiva de la víctima. Todo esto solo demuestra que estás apostando, confiando en que no me atrevería a hablar para proteger mi imagen. La expresión de Joe cambió. Golpeó el cuchillo mariposa que tenía en la mano sobre la mesa y dijo, no me digas tonterías, no me importan los informes de cierre de casos. Una vez que este vídeo salga, esos idiotas en línea solo mirarán las imágenes y empezarán a hablar. Cuando eso pase, diré que estabas entreteniendo a clientes. Durmiendo con personas para hacer negocios, veamos cómo te limpias de esto. Luego se puso de pie, con la mirada feroz acercándose, y ya que estás aquí, si no entregas el dinero, ¿realmente crees que vas a irte, Gracellón? Esto no es tu edificio de oficinas, esto es mi territorio. Frente a su amenaza, levanté la muñeca para mirar la hora. Hermano Xiao, son las 10:23 de la noche, según los artículos 2 y 74 del Código Penal. La extorsión que involucra una cantidad especialmente grande se castiga con más de 10 años de prisión. Acabas de exigir 10 millones de yuanes,
Esto ya califica como una cantidad especialmente grande. Luego señalé hacia la puerta y le recordé que antes dijo que esto era su territorio. ¿No es así? Antes de que pudiera reaccionar. La puerta del privado se abrió de repente, con fuerza bruta. El estruendo ensordecedor hizo que los vasos sobre la mesa rebotaran en el aire. Más de una docena de guardias de seguridad con armadura táctica, sosteniendo porras antidisturbios, irrumpieron y aseguraron rápidamente cada rincón de la sala. Inmediatamente después, mi asistente especial, Ethan Chen, entró con 2 oficiales de policía de civil. Presidente John, ¿está bien? Me levanté y alisé el dobladillo de mi vestido, mirando a Xiao, cuya cara estaba presionada fuertemente contra la fría superficie de vidrio de la mesa. Estoy bien. Pero el hermano Xiao aquí parece tener mucho que decir. A los oficiales de policía, mientras lo arrastraban, seguía lanzando maldiciones. Gritando que yo no tenía código de ética del bajo mundo, que me atrevía a traer a la policía conmigo. Me quedé en la entrada del bar, observando las luces policiales intermitentes. Y encontré absurdo el código del bajo mundo. Soy una mujer de negocios, solo me importa la eficiencia y el costo. Marchar sola para enfrentar a un criminal desesperado. Eso solo sucede en las películas. En la vida real eso es ofrecer tu propia cabeza para que otro la corte. En el momento que envió ese mensaje, ya había rastreado su número de teléfono y completamente investigado su historial, un cabecilla de una banda de usura ilegal, con un largo historial criminal. En cuanto al USB, la policía lo confiscó en el acto. Cuando los técnicos lo examinaron después, incluso descubrieron una sorpresa inesperada dentro. Además de ese vídeo mío, había una gran colección de vídeos explícitos de Emily con diferentes hombres, junto con fotos desnudas que ella había tomado para asegurar préstamos, así que esta era la supuesta pureza de Emily. Se había envuelto con dinero prestado, infiltrado en los círculos de Daniel y Michael, girando a esos 3 tontos como trompos, e incluso se atrevió a mostrar desprecio por el dinero. Frente a mí, la ironía era casi risible. Cuando regresé a la empresa, ya era medianoche, pero no descansé. En cambio, convoqué inmediatamente una reunión de emergencia de la Junta. Dentro de la sala de conferencias, la atmósfera era extremadamente tensa. Mi padre estaba sentado en la silla del presidente, mirando el montón de evidencias y archivos que había arrojado sobre la mesa, registros de la malversación de fondos corporativos por parte de Daniel, informes detallando pérdidas causadas por los caprichos de estrella de Michael, que habían detenido repetidamente la filmación, y lo más condenatorio de todo, el contrato de préstamo entre Emma Lin y Xiao. En la línea del garante, el nombre de Michael Jian estaba claramente escrito. Papá, ¿todavía quieres protegerlo? Planté ambas manos sobre la mesa. Mi mirada afilada como una cuchilla, mientras miraba al hombre que había envejecido 10 años en un instante. En solo un momento Michael pasó de ser estúpido a usar el nombre de la familia Zhang para garantizar un préstamo ilegal con altos intereses. Si Zhao hubiera aparecido con este contrato para exigir el pago, legalmente habríamos tenido responsabilidad solidaria. 3 millones no es nada, pero si el grupo John se viera envuelto en un escándalo de usura, ¿cuánto bajaría nuestro precio de acciones? 10.000 millones, 20.000 millones. Las manos de mi padre temblaban. Mientras miraba esos documentos aterradores, solo entonces comprendió finalmente que el hijo adoptivo, al que había querido durante tantos años, no solo era inútil sino una bomba de tiempo, capaz de volar toda la empresa familiar John. Suficiente, dijo con voz ronca, cerrando los ojos y agitando la mano. Emitan un anuncio efectivo hoy. Michael Yang es removido de todos los cargos dentro del grupo Yang y despojado de todos los privilegios. Y una cosa más, su voz se volvió áspera. Envíen a su madre a un centro de cuidado en el extranjero. Por un tiempo no podrá soportar este impacto. Asentí. Este era el mejor resultado posible. Con la crisis interna resuelta, era hora de lidiar con las amenazas externas. Al día siguiente, el sitio web oficial del grupo Han publicó una serie de anuncios impactantes, declarando que Michael Yang había renunciado por motivos personales, y que todas las relaciones laborales con él habían sido terminadas. En cuanto a la grave violación de contrato del director Daniel, se presentó formalmente una demanda y se solicitó el congelamiento de activos, bloqueando múltiples propiedades inmobiliarias bajo el nombre de la familia Guo, divulgando públicamente la verdad sobre el intento de drogadura de años atrás, y reservando el derecho de perseguir responsabilidad legal contra todos los que difundieron rumores maliciosos. Esta serie coordinada de acciones revirtió por completo la opinión pública en línea. Aquellos que me habían maldecido como fría de corazón, después de ver la evidencia de Emma Lin pidiendo dinero con fotos desnudas, y el nombre de Michael en el contrato de garantía, todos exclamaron al unísono que la presidenta John era realmente trágica. Esto no era frialdad de corazón en absoluto.
Esto era claramente encontrarse con una red de estafadores mientras intentaba ayudar a los pobres. Al mismo tiempo la familia Goo colapsó totalmente, los bancos retiraron fondos y los proveedores exigieron pagos. Y para preservar incluso un fragmento de los activos familiares, el tío Goo se vio finalmente obligado a aceptar el plan de compra que propuse cuando se firmó el contrato. El tío Goo me miró con profundo arrepentimiento en sus ojos. Grace, si tan solo te hubiéramos tratado mejor en aquel entonces. No hay, sí, dije con calma. Retirando el contrato y entregándoselo al abogado Won, el mundo de los negocios es un campo de batalla, tío Goo, eso me lo enseñaste tú mismo. Las personas bondadosas mueren rápido. Un mes después, en la sala de visitas del centro de detención, separada por un grueso panel de vidrio. Vi a Michael de nuevo, se había afeitado la cabeza y llevaba un chaleco gris, su cuerpo entero estaba demacrado hasta el punto de la distorsión, sus ojos apagados y sin vida, sin rastro de la estrella animada que alguna vez fue. Cuando me vio tomar el auricular, se lanzó frenéticamente hacia el vidrio. Grace, sálvame, sé que estaba equivocado, realmente sé que estaba equivocado, este infierno no es lugar para personas, me roban la comida y me hacen fregar los baños. Soy el joven maestro mayor de la familia Zan, no debería estar aquí. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no ha venido a verme? Y papá también. Diles que vengan a salvarme. Miré su estado de locura y respondí con calma, mamá ha ido a Suiza a recuperarse. Papá está ocupado limpiando el desastre que dejaste. En cuanto a ti, lo miré directamente. Incendio más sospecha de participar en garantías de préstamo ilegales. El abogado dice 3 años con 4 de libertad condicional. Sería el mejor resultado posible, pero dada la cantidad involucrada y el grave impacto social, es muy improbable que obtengas una sentencia suspendida. Michael, compórtate allí y refórmate adecuadamente. No, Grace, no puedes tratarme así, gritó. Soy tu hermano, lo hice todo por Emmeline. No menciones a Emmeline de nuevo, lo corté. Ella sospechaba un fraude, distribución a gran escala de material obsceno e incitación a crímenes. Su sentencia será más larga que la tuya, y debido a que no tiene capacidad de pagar esos préstamos con altos intereses. Sus acreedores externos, todos están esperando que salga. En cuanto a Daniel, continué con una leve sonrisa, la familia Goo ya ha cortado todo vínculo con él. Para protegerse a sí mismos y a Kevin, añadí, ya he dispuesto abogados para demandarlo por difamación. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que los 4 puedan reunirse aquí. Podrías considerarlo otra forma de estar estrechamente unidos. Después de decir eso colgué el teléfono. Me levanté y me fui. Detrás de mí vinieron los desgarradores lamentos de Michael, pero nunca miré atrás, saliendo por las puertas del centro de detención. La luz del sol era deslumbrante. Pekín en pleno otoño tenía un cielo tan azul y claro que parecía irreal. Respiré hondo, sintiendo como si todo el aire turbio que había bloqueado mi pecho durante años finalmente hubiera sido barrido. Mi teléfono sonó. Era el abogado Wong. Presidenta John, el nuevo equipo de filmación ya está completamente preparado. El nuevo director y protagonista masculino están ambos en la empresa, esperando que asistas a la reunión. Esta vez hemos revisado el guión muy estrictamente, no hay cambios exagerados o arbitrarios. En absoluto, iré de inmediato. Colgué, abrí la puerta del coche y entré. En el pasado siempre creía que, mientras no calculase demasiado, mientras yo fuera un poco más generosa, diera un poco más, y pudiera cambiarlo por la sinceridad de otros, ahora finalmente entiendo que la verdadera sinceridad es cara. Y no todo el mundo está calificado para poseerla. En cuanto a aquellos que no entienden el lenguaje humano, que no comprenden los acuerdos ni las reglas, y que solo saben usar las emociones para coaccionar y explotar. La mejor respuesta hacia ellos no es discutir ni perdonar, sino tomar medidas decisivas y firmes, para que entiendan que en un mundo regido por normas, siempre habrá personas dispuestas a ir contra la corriente para defender esas reglas.